Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Lucina Jiménez, soy antropóloga, soy lectora, soy defensora de los derechos culturales y soy directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y yo les propongo que encuentren en el arte un camino para la diversidad, para la igualdad y para poder reconocernos a nosotros mismos como sociedad diversa en construcción. Lucina Jiménez, directora del INVAL, es un placer tenerte aquí. Ahora el INVAL se llama Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿verdad? ¿Es cierto? Así es un nombre original y legal. Yo pensé que era una añadidura a la 4T. No, de hecho lo que estamos haciendo es recuperar su nombre Original. en lo que tiene en su decreto de creación. A ver, Lucina, vivimos tiempos violentos y de polarización. Y yo sé que tú has dedicado pues gran parte de tu vida a trabajar sobre ese tema desde el arte. Tú has trabajado con comunidades muy desfavorecidas durante Sí. todo tu tiempo en el CENART. Yo recuerdo platicar contigo y me contabas de casos de cómo el arte, la danza, rescataba el sentimiento, la autoestima de las personas, de cómo los integraba con sus comunidades. ¿Es un poco también lo que piensas hacer? Yo creo que sí, aunque el instituto tiene como 4 facetas que es necesario fortalecer simultáneamente. Pero desde el punto de vista del arte, sí, en un sentido doble. Por un lado, la formación, o sea, estamos colocando la educación artística como una prioridad y buscamos conectarla a nivel de país, porque todos tenemos algo aportado, pero todo está desconectado. Entonces, ahí estamos trabajando eso. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de la práctica artística, yo sí creo que necesitamos que todas esas disciplinas estén en esa conexión vital con una sociedad que necesita las artes para poder incluso sanarse a sí misma. Exacto, sanarse. Sanarse a sí misma y, ¿sabes?, poder expresar ese enojo y esa rabia y ese sentimiento de impotencia que de pronto hemos venido arrastrando durante muchas décadas. Yo pienso que hay unos canales obturados socialmente en la emoción de las personas y eso está en la posibilidad de los lenguajes artísticos, porque tú puedes en un momento dado expresar las disonancias más tremendas a partir de la música o poder hacer que toda tu energía contenida pueda canalizarse desde el movimiento, desde una escritura en el espacio. Y necesitamos que las artes puedan estar cerca de las personas como una formación, pero también como un derecho. Y como un catalizador social importantísimo, como un mecanismo indispensable de comunicación y de relación entre nosotros. Yo pienso que el arte es lo único que puede enfrentar todos esos dilemas que nos desgarran. Y son muchos esos dilemas que nos desgarran y que tienen que ver también con muchos miedos, con muchas formas de violencia que se han venido acumulando. ¿Cómo en qué piensas, Lucina, en Mira, México hoy? hay muchas formas de violencias que se gestaron en los pueblos. Hay pueblos que nacieron de relaciones violentas. Mi propia familia viene de ahí. Mi propia familia es exiliada por proyectos de violencia política en una comunidad específica que hace que vivas en una condición de desplazamiento. Las desapariciones Las de tantas desapariciones de personas. tantas personas. Hay mucho dolor en el camino acumulado. Yo misma he formado parte de movimientos sociales y sigo conectada con eso porque no pienso renunciar a ello, a movimientos de búsqueda de personas desaparecidas y también a personas que desde las artes están buscando otras formas de resiliencia. Sigo formando parte del grupo de Verificado 19S, que se trabajó desde las artes, ese dolor de haber perdido tu casa, tu espacio, y cómo desde el arte puedes en su momento poder encontrar otra vez tu eje de espacio-tiempo, porque eso es lo que es tu casa, tu espacio y tu tiempo. Entonces, ese es el lugar del arte para mí. Si tú puedes cantar, es que puedes canalizar ese espacio interior que tienes para poder proyectar y recuperar tu voz. Para mí eso es el arte. Y has hablado de considerar al arte como un derecho ciudadano.
Es una de Sí, las apuestas y que también tiene que salir más, ¿no? así Me es. comentabas, por ejemplo, que la Compañía Nacional de Teatro está en 22 estados. Así es, trabajando en muchas comunidades y con muchas comunidades, haciendo no solo una itinerancia, sino también ya un trabajo comunitario. Están por irse a Michoacán a trabajar con el CEDRAM, el Centro de Arte Dramático que Ah, creó en ok, su ok. momento Luis de Tavira en Pátzcuaro. Es un centro de formación en arte teatral y entonces ahí tiene el chamaco, que es uno de los gestores importantes de ese proceso, unos camiones con los cuales se van a los pueblos. Y la Compañía Nacional de Teatro está ya trabajando en esa perspectiva, pero además también están dialogando con otras formas teatrales de comunidades indígenas y campesinas, en donde hay un diálogo de aprendizaje mutuo. La compañía aprende de esos recursos escénicos que han normado la vida de las comunidades, pero también las comunidades reciben el diálogo de los artistas profesionales. Cuando tomé posesión, dije una cosa que la sigo pensando. Este pueblo necesita a sus artistas, los pueblos necesitan a sus artistas. O sea, ahí tiene que haber un diálogo de igualdad. Y creo que ahí es donde está la apuesta de ese vínculo ciudadano desde las artes y la creación comunitaria en las prácticas artísticas que existen. Parte del derecho al arte es reconocer las propias prácticas artísticas que generan los pueblos, pero en una relación indisoluble que los artistas contemporáneos siempre la han hecho. Los grandes artistas siempre se nutrieron de los pueblos, no solo los de la época, digamos, de la posrevolución, sino los artistas contemporáneos. Tú pregunta, no sé, a Toledo, ¿qué está haciendo? Bueno, Toledo dialoga cotidianamente con artesanos, con mujeres bordadoras, con gente que está ahí, pero muchos otros, Jan Hendricks, que hace cosas que tienen que ver con las maneras de producir, con las plantas y cosas que suceden en los mundos campesinos con los que muchas veces se relacionan. Además del dolor, que lo tocaste creo que muy bien, el dolor del desplazamiento forzado, el dolor de las desapariciones, el dolor de la quizá incomunicación paradójicamente en la sociedad más comunicada que hemos tenido en el planeta gracias al Internet. Estamos pasando por un momento de mucha polarización y de broncas ideológicas, donde ya hay veces que no puedes hablar con gente de tu propia familia. ¿Qué podría hacer el arte para lograr eso, para Yo creo mejorarlo? que varias cosas. Ujú. Mira, primero, expresar la propia diversidad y Es una de las ratificar, claves, es ¿no? una de las claves Diversidad. contemporáneas, y yo lo diría en plural, fíjate, ¿Diversidades? diversidades, sí, porque tenemos muchas diversidades. Tenemos diversidades visuales, tenemos diversidades corporales, desde donde tú puedes plantear un movimiento o no. Tenemos diversidades en las memorias que cruzan tu cultura y desde ahí tú vas a comunicar esas matrices que tienes. Pero tenemos diversidades también en las maneras como nos encontramos y nos relacionamos con los demás, porque nadie en su propia biografía crece solo o aislado. Entonces, pero colocar las diversidades como tema fundamental de sensibilización es importantísimo. Y yo creo que hay otra cosa que también tenemos que hacer, que es que la práctica artística se vea como algo que puede desarrollar cualquier persona y no solo el profesional. Mm. Son roles y espacios de construcción diferentes. No estoy diciendo que sean iguales, Claro, claro. porque el arte de los profesionales tiene un camino, tiene una disciplina, tiene una exigencia, tiene unas rutas, pero el ser humano como tal, en su propia naturaleza, tiene uno u otro sentido como posibilidad de desarrollo y de expresión. Por eso tenemos voz, por eso tenemos vista, y si no tenemos vista, tenemos oído, y si no tenemos oído, tenemos movimiento, y si no tenemos movimiento, tenemos olfato. Entonces, como personas integrales, en realidad no es solamente una forma de lenguaje la que debemos de utilizar. Fíjate que, de hecho, parte de esas violencias están atrapadas solo en el lenguaje verbal.
Entonces necesitamos otros lenguajes para poder comunicarnos e incluso para poder manifestar nuestra discrepancia. Todo este proyecto maravilloso al que has hablado, con menos dinero hay que hacerlo. Con menos dinero hay que hacerlo, pero más conectados. Fíjate, más conectados. Porque, por ejemplo, el circuito que armamos desde diciembre, que se llama Arte e Inmigración, es un circuito que nace reconociendo esa característica que hoy en día tienen todas las sociedades, pero articula una exposición, por ejemplo, que sale del Carrillo Gil, que se pudo haber quedado ahí y regresar la obra a Los Ángeles, ¿no? Porque es un préstamo de un coleccionista muy importante, Cástulo de la Rocha, que tiene esa colección. Esa colección se va a Michoacán, al Centro Cultural Clavijero. Va. Sí, pero es a través de un sistema de cooperación. Katia, a eso voy. No es una sola institución financiando todo eso. Son los museos asociados apoyándose entre sí para la itinerancia. Y tú puedes hacer eso con otros muchos circuitos que ahorita ya estamos desarrollando. Vamos a empezar por la danza. Entonces vamos a empezar por la danza haciendo que varias compañías puedan prolongar la vida de sus obras, pero al mismo tiempo haciendo que otras compañías locales puedan hacer ese circuito. Entonces, si lo sumas, las formas de gestión hacen que el mismo recurso que tú podías haber aplicado solamente para tener una compañía en un lugar, te sirva socialmente para que esas mismas compañías puedan estar en diferentes lugares, tengan trabajo los artistas y al mismo tiempo haya otros públicos que se puedan relacionar con esa práctica, pero además que estando ahí puedan hacer un taller, pero que además se relacionen con los artistas locales. Entonces es tejer comunidad, esa fuerza del nosotros, que es como abandonar el individualismo. Mi compañía, mi grupo, mi dinero, mi beca, mi. ¿Cómo hacemos un nosotros? Entonces eso nos ha costado tiempo porque, como tú sabes, el instituto pertenece a la Secretaría de Cultura. Y la Secretaría de Cultura tiene una peculiaridad que la diferencia de muchas otras secretarías, y eso lo ha insistido mucho Alejandra Frausto, la Secretaria de Cultura, y es que no está terminada de constituir. Sí, es una secretaría muy nueva. Es una secretaría muy nueva que está en proceso de conformación. El mismo Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura todavía tiene unos pies en la SEP y otros en tránsito hacia la Secretaría de Cultura, y eso es algo que es difícil de percibir si tú no estás adentro. Lucina, pues gracias por venir a platicarme de esta construcción de un nosotros desde el arte. Sí. Muchas gracias. Creo que esa es la misión que tenemos. Muchas gracias. Ustedes no se vayan. La entrevista con Lucina Jiménez sigue y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.